Y hoy vamos a culminar nuestra serie preparándonos para la conquista. Investigando en internet me encontré con un personaje llamado John Maxwell. Algunos han tenido la oportunidad de leer alguno de sus libros o lo he escuchado en algunas conferencias. Él es consejero de más de 125 empresas en Estados Unidos y ha escrito N cantidad de libros acerca del liderazgo. Y él en una plática, en una entrevista, él confesó que no hay responsabilidad y tarea más difícil que la de ser pastor. No hay responsabilidad ni tarea más complicada que desgaste más que la de ser pastor. Con este entendimiento, hoy vamos a ver un tema llamado libres de la murmuración. Este tema cierra de una forma increíble todos los temas que hemos estado viendo. Complementa a tal punto en que vamos a ver que es tan importante ser libres de la murmuración para poder entrar en nuestra promesa, en nuestra conquista. Fui incitado por el Espíritu para hablar ese tema porque es un tema muy delicado, pero a la vez es un tema necesario que se hable en la iglesia de América Latina y en la iglesia aquí en Texcoco y Alto Refugio. Para iniciar ese tema vamos a definir el término murmuración. Murmuración, yo encontré 3 significados en mi diccionario respecto a lo que significa murmuración. El primero, la palabra murmuración significa hacer ruido blando y apacible. Hacer ruido blando y apacible. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de estar en el mar o cerca del mar? A veces somos arrullados por ese ruido blando y apacible que generan las olas. Murmuración es un ruido blando y apacible como el del agua y como el del viento. Cuando el viento pasa por los árboles, se oye apacible, se oye agradable, incluso muchos se duermen. Ese es el primer significado de la palabra murmuración, pero también la murmuración significa en otro contexto hablar entre dientes. Yo le decía en la mañana que es cuchichear, decirse algo que no quieres que lo sepa más que la persona que tiene su oreja enfrente de ti. Es algo así, oye. Murmurar es hablar entre dientes manifestando una queja o un disgusto. Pocos de nosotros tenemos el valor de expresar nuestra queja ante un sistema, ante algo de forma pública, que lo escuchen todos. Generalmente cuando alguien murmura lo va a hacer como un ruido blando y apacible. Y la última definición de murmuración significa o dice conversar en prejuicio de un ausente, platicar de alguien cuando esa persona no se encuentra cerca de nosotros. Eso es murmuración. Hoy vamos a ver que tenemos que ser libres de toda murmuración que hay en nuestra vida. Santiago capítulo 4 versículo 11. Hoy vamos a tener nuestra espada bien afilada, bien lista, porque vamos a leer un poquito. Dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Santiago es una carta, un libro que destaca por hablarnos acerca de la lengua, el poder que tiene la lengua en nuestra vida, que incluso puede encender todo un bosque. Pero este énfasis es específico para aquellos que murmuran y dicen, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Todo aquel que murmura se pone en una posición de juez y por ende quiere juzgar todos los actos de su hermano. Santiago es claro en decir, no murmuréis los unos de los otros. La pregunta hoy es, ¿por qué murmuramos? Y no te la voy a resolver
antes de que veamos este video. Vamos a ver este video a continuación y responderé por qué murmuramos. Joel, ¿dónde está? Que no lo vi, ya comenzó el servicio, ¿no? Joel, no sé, ayer estábamos hablando en la cantina y él se quedó. No sé por qué. Uy, pero esa cantina se llena de borrachos. Espero que nada malo le haya pasado. ¿No será que él sea un borracho más? ¿Sabían que Joel es un borracho? Joel es un borracho. Bueno, hermanos, vamos a terminar esta mañana contando testimonios. ¿Ustedes conocen a Joel? Joel es un borracho. Bueno, vamos a continuar con el servicio. Aló, Joel, ¿dónde estás? ¿El servicio ya empezó? ¿Cómo quiere ropa sucia? ¿Ropas sucias? ¿Y drogado? ¿Drogado? ¡Ay, Dios! Ok, quédate y ahorita busco a alguien para que te ayude. Ya voy. Es borracho y drogadicto. Borracho y drogadicto. Bueno, ahora vamos a concluir el servicio de esta día. Oremos, no solo es borracho, sino también drogadicto. Dios les bendiga, hermanos. Vengan todos, que viene Joel, viene todo drogado, borracho, vamos a interceder, vamos a orar por él, vamos a reprenderle todos los demonios que él tiene. Lístense, vamos, están listos para orar, vamos. Oremos. Hermanos, ¿cómo están? No se lo va a creer, ayer estaba por la barra de la esquina y me encontré a esta joven. Estaba borracho, drogado y sucio, pero míralo ahora, se entregó la vida a Cristo. Y va a asistir a todos los servicios de ahora en adelante, ¿verdad? Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Proverbios 18:21. Cuando vimos este video, mi esposa lo encontró. Me pareció muy interesante ver el comportamiento de muchos que sin saber bien la noticia ya la divulgan como una verdad. Y la pregunta, nos quedamos en nuestro tema: ¿por qué murmuramos? Yo tengo una gran teoría, y es que muchas veces intentamos disfrazar la murmuración con motivos como: te lo digo para que ores, ¿no? O tú que eres maduro, que ya estás crecidito en lo espiritual, lo puedes entender. No te vas a debilitar cuando sepas lo que te voy a decir. Incluso súmate a mi tiempo de ayuno, de oración, de intercesión, donde lo mejor de todo es que vamos a estar delgados, pero también oramos por el hermano. O quizá con algo como: estoy preocupado por el hermano, no puedo dormir, por eso te tengo que contar esto que acabo de escuchar. A veces disfrazamos la murmuración con alguno de estas frases y de estos dichos, pero la realidad es: ¿cuántas veces tú y yo hemos sido parte de la murmuración? ¿Cuántas veces hemos participado de murmurar? Hoy quiero decirte y enseñarte que alguien que murmura es alguien que juzga y critica, pero también quien escucha y consiente. Hagamos de cuenta que un ladrón consigue por ahí a alguien que le supervise, que le cheque que no venga el policía. El ladrón se mete a la casa, saquea todo y regresa bien feliz. Díganme, ¿quién es el ladrón? ¿El que se metió a la casa y robó, o el que le avisó si venía alguien o no? Los dos. Cuando uno murmura, es un murmurador,
pero también cuando alguien escucha una murmuración se vuelve un murmurador. No es solo el que critica y juzga, también es quien escucha y consiente, porque tú estás consintiendo lo que está diciendo tu hermano. Si no consintieras, le dirías, ¿sabes qué? Creo que no es bueno que tú hables esto. Pero como te quedas callado y prefieres escuchar, y a algunos nos gusta un poquito el chisme, pues se nos hace cómodo ser partícipes de la murmuración. A mí siempre me ha encantado y me ha gustado enseñar punto a punto, y me ha gustado enseñar características de personas. El viernes prediqué con los jóvenes las características de un verdadero discípulo. Hoy te quiero enseñar las características precisamente de alguien que murmura. Y encontré tres o describo tres en mi tema. No más porque no hay tiempo, pero estas tres, vaya que muchos de nosotros nos podemos incluir. La característica número 1 de alguien que murmura es: los murmuradores generalmente tienen mala memoria. No es que tengan el síndrome de Alzheimer, ni que ya estén viejitos. También hay jóvenes murmuradores. Esto es así. Todo lo que ahorita aprendamos lo vamos a relacionar con el pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, deja de ser esclavo y comienza su camino hacia la tierra prometida. Y vamos a comparar este punto y todos los puntos que veamos con estos eventos. Israel, la Biblia nos muestra que prontamente se olvidó de lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidó que Dios había abierto el mar, que habían pasado en seco. Se olvidó que Dios tenía una promesa para su vida, una promesa de tierra nueva, de una tierra donde fluía leche y miel. Todo esto lo olvidaron en semanas. Muchos pensamos que Israel pasó años en convertirse en un pueblo murmurador. Fueron en semanas. Las razones que tuvo el pueblo de Israel para murmurar en contra de Moisés, su líder. Quiero que me acompañes en tu Biblia en Números capítulo 11, versículo 1 al 6. Números capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice la escritura: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió con ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió sobre ellos o en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nosotros nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto en balde, de los pepinos, de los melones, de los puercos, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este cochino y despreciable maná ven nuestros ojos. Qué ingratitud la del pueblo de Israel, que se olvidó de dónde venía. Yo tengo cercanos, no voy a decir quién, pero tengo conocidos muy cercanos, los cuales olvidaron de dónde Dios los sacó. Y hoy que son bendecidos y que tienen riqueza en su vida, no son capaces de poder bendecir ni a su propio hijo. ¿Y sabes cuál es su criterio? Que le busque, que también le sufra. Olvidan rápidamente que Dios los sacó de lo vil y menospreciado. Israel era esclavo, Israel no vivía como libre, Israel no comía pescado, Israel no comía melones, Israel comía lo que sobraba de lo que comía el egipcio. Israel solamente era un vil cocinero, pero no podía comer lo que su amo o el que estaba a cargo comía. Y qué absurdo. Aquí sí decían: ¿quién nos diera de comer carne? Ojalá estuviéramos en Egipto. En Egipto comíamos así de arrachera. Eso es una mentira. Israel no comía bien. Dice el contexto que fue tanto el clamor. Imagínate, 400 años de esclavitud, donde muchas generaciones pasaron de esclavos y murieron siendo esclavos. Fue tanto el clamor de Israel diciendo: Dios, somos tu pueblo,
somos descendientes de Abraham. Por amor a Abraham, ven y sálvanos. Dios oyó su clamor y mandó a Moisés para libertar al pueblo. Y comienza esta trayectoria hasta donde nos encontramos. Ellos no se acordaron quiénes eran y de dónde Dios los había sacado. Prefirieron ver lo negativo de Dios, prefirieron ver lo negativo de las cosas, de las circunstancias, a ver y entender que Dios se había mostrado con poder en sus vidas, que Dios había obrado cosas milagrosas, y tan milagrosas fue ese acto. Yo quiero que en verdad cambies tu panorama, tu forma de ver las cosas. Cuando Moisés toca el mar y se abre, dice que pasaron en seco y los egipcios fueron inundados con el agua que cayó después que ellos pasaron. ¿Sabías que Egipto, quien era un imperio en esa época, una nación muy imponente, muy bien vista por otros le temían a Egipto, quedó en ridículo? Porque un Dios amoroso decidió sacar a su pueblo de esclavitud. El problema fue que Israel no lo vio así. Egipto quedó tan mal visto ante otras naciones como un reino débil, como un reino sin poder, un reino sin fortaleza, tanto militar como en su faraón. Imagínate el faraón cómo respondió a los mismos egipcios: se nos fueron. La Biblia nos cuenta hasta el momento en que los persiguen, pero nunca nos cuenta cuando faraón regresa. ¿Cómo regresó? ¿Alguna vez has visto a alguien que regresa de perder un partido? Cuando nos toca perder, ni hola queremos decir. Hasta nos dicen: ¿cómo te fue? Fue. Y bien derrotados, así regresó faraón, avergonzado, porque Dios los había sacado. Israel no lo vio así. Israel lo vio como cualquier milagro, nada más, y se olvidó prontamente. Yo tengo que decirte esto: muchas veces aquí dentro de nuestra iglesia tenemos gente que olvida de una forma muy fácil. Muchas veces los hermanos olvidan dentro de la iglesia todo lo que en ocasiones sus líderes espirituales han hecho por ustedes. Para los que no saben, yo soy hijo de pastor. Así como un día dijo mi padre: yo no quería ser pastor, yo no quería ser hijo de pastor. Cuando eres hijo de pastor, hay muchas cenas interrumpidas. Cuando eres hijo de pastor, hay muchas salidas que no se hacen con tu familia. Hay vacaciones que se cortan o se promueven para otro tiempo. Cuando eres hijo de pastor, te tienes que hacer tu propia comida a veces. Imagínense a Aarón preparándose sus hot dogs todo el tiempo. Yo decía: Dios, ya no quiero maná, por favor, mándame una cocinera. Y me mandó a mi esposa porque cocina increíble, pero tuve que cocinarme. Tuve que aprender a hacerlo porque, ¿sabes? Habían veces que llamaban uno de ustedes tan urgentemente que mi mamá contestaba el teléfono y de volada se subía a su cuarto. Yo no me enteraba de nada, pero se subía tan rápido porque la llamada era con urgencia. Y de repente veía a mi mamá hincada, orando y llorando. Yo decía: bueno, ¿por qué llora si ella no lo está pasando? Siempre me pregunté eso y apenas se lo estoy diciendo. ¿Por qué es que llora cuando ora por ti? ¿Sabes por qué? Porque siente tu dolor, porque se preocupa por ti. Los pastores le han hecho de todo. El pastor un día la hizo de guarura o de policía. A una señorita de aquí la estaban acosando en su trabajo. Y el pastor fue con otros 2 varones a decirle a esta persona: ella tiene quien la cuide. Exponer su cuerpo, su físico. Bueno, muchos préstamos que nunca se regresaron, muchos negocios que fueron financiados. Un día llegó una persona con cara de Virgen de Guadalupe. Es un tema fuerte, pero es un tema que realmente así triste, ¿no? Bueno, yo la veo triste, yo respeto todo. Llegó bien afligida, que porque no tenía trabajo, ¿sabes? Fue bien doloroso, en verdad su situación estaba crítica. Era madre, me parece, o sea, ella era el papá de la casa,
¿Y qué crees? Nosotros teníamos recién de habernos fundado en Tocuila. Si apenas teníamos un cuartito, bueno, decidimos que con los diezmos, las ofrendas, íbamos a apoyar a esta persona. Le pusimos un negocio porque ella era buena para hacer quesadillas. ¿Sabes qué pasó? Se lo pusimos y nunca la volvimos a ver. Dime cómo responde alguien cuando da amor y no recibe lo mismo. Es doloroso. Y yo he visto más que nadie de ustedes el profundo amor que tienen ellos por ustedes. Esta plática no solo va enfocada a ellos, va enfocada a todos los líderes espirituales y líderes seculares, autoridades, presidente, diputados, todo esto que está establecido en nuestra vida. Este tema va incluyendo o los incluye a todos. Entonces, antes de murmurar, recuerda el apoyo que por muy pequeño, muy grande que haya sido, se te ha brindado. Y vaya que ha sido un apoyo específico, porque todos han recibido mínimo un consejo, un apoyo. Mi papá tenía, lo estoy diciendo ahorita, de hecho se está volviendo a grabar el tema. Tuvimos un problema, pero mi papá siempre me decía, yo lo veía que un día con un hermano le prestó cierta cantidad de dinero, obviamente nunca regresó. ¿Sabes? Yo siempre veía su corazón como se dolía más que enojarse, porque nunca ha sido vengativo ni ha querido cobrar intereses. Pero como ese taxista, muchos han quedado a deber. Y yo creo que es Dios formando su corazón de pastor. Él no quería ser pastor y fue puesto por Dios como pastor. Y Dios a través de esto nos enseñó que es importante amar a la gente, no importando lo que podamos recibir a cambio. Pero el problema está en que la gente se olvida pronto, no recuerda lo sucedido y lo que se hizo por ellos. La primera característica de alguien que murmura es alguien que olvida pronto. La segunda característica de un murmurador: los murmuradores murmuran porque pierden la visión y dirección de Dios en sus vidas. Un 99% de los casos de personas que yo he visto que murmuran son personas que ya no encuentran su objetivo ni su propósito dentro de un grupo. Cuando alguien comienza a fijarse más en lo negativo y empieza a quejarse de todo, que si la hermana me saludó, que si no, que si el pastor le dio un beso a él y a él no, que si a Aarón se le pasó saludarte, que si le dio un disco a uno y a ti no te lo dio, es porque ya perdiste tu visión dentro del grupo. Y lo peor de todo, la visión principal se te ha desdibujado. Israel estuvo más de 40 años en el desierto. Era una distancia de 40 días. Solamente 40 días le tocaba a Israel entrar a Canaán. Por sus quejas y por perder el objetivo principal. ¿Que cuál era el objetivo principal? El objetivo principal era ir a Canaán. La conquista. Israel dijo: no, lo borramos de lo principal y ponemos quejarnos porque no hay maná, quejarnos porque ahora muchas codornices. Porque después de esta queja les manda carne y ¿qué crees? Se hartan de la carne. Y después que si agua, que si Moisés, que si Aarón, etcétera, puras quejas. Y eso demoró al pueblo, incluso una generación entera murió en el desierto. Tu ministerio no es lo principal en tu vida como cristiano. Tu ministerio no sirve de nada si estás perdiendo tu salvación. El objetivo por el cual estás sentado aquí es por ganar la conquista de tu vida. Y la conquista de tu vida no es la casa de tus sueños ni el auto de tus sueños. La conquista de tu vida es la vida eterna. Y si tú no llegas al cielo, considera tu vida un fracaso. Ganaste a miles, muchos se convirtieron a causa de tus palabras, cantaste hermoso, serviste a Dios en N cantidad de eventos, pero nada de eso sirve si al final de cuentas no pasas el examen. El ministerio a veces distrae. Un día mi hermana y yo tuvimos que gritarle a mis papás: por favor, queremos un tiempo en familia. La verdad es que ya lo contó la pastora el domingo pasado. Nosotros nos dormíamos en la casa de los matrimonios a los que visitaban. ¿Tú crees que era bonito dormirnos en sillones donde ni cabíamos? Yo soy experto, pregúntenle a Ivette, yo me duermo donde puedo.
Yo nada más veo esa mesa y digo, ahí quedo. Me acostumbré. Y un día les dije, por favor, tienen que dejar ya de servir porque el servicio se ha vuelto más importante que nosotros. Si el servicio te está distrayendo de tu familia, salte del ministerio. No tienes nada que hacer. Cuando Dios llama y te llama para algo, lo hace pensando en que posiblemente un día le digas, Dios, dame chance, pero Él es fiel y te vuelve a poner. No tienes por qué decir, bueno, ya no estoy, ya no voy a estar nunca. El objetivo principal de Israel se perdió por las quejas. Tu ministerio no es el principal motivo. El principal motivo por el cual estamos aquí es detener a aquellos que van a los sepulcros sin Cristo, pero primero yo y mi casa nos salvamos. Aquí sí es así. Primero que mis hijos se salven. Antes de ser luz para el mundo, que en otras casas me conozcan como un buen padre, que en mi propia casa puedan ver un buen padre. La responsabilidad de tus hijos está sobre ti. Entonces los murmuradores murmuran porque perdieron la visión y la dirección de Dios sobre sus vidas. La tercera característica y última, los murmuradores murmuran porque tienen envidia. Qué delicado es este término, porque alguien envidioso no reconoce que es envidioso. Solamente en nuestro interior sabemos si es envidia o si es tan solo un simple sentimiento. ¿Por qué envidia? Envidia por lo que tiene el otro. Asaf, el director de alabanza en los tiempos de David, escribió en el Salmo 73 todas las quejas que tenía en contra de la gente injusta. Y él les dice, ¿por qué si los injustos, son bendecidos? Y yo que intento hacer lo bueno, en ocasiones no tengo ni para echarme un taco. No sé si Manolo la semana pasada lo dio con un énfasis así, pero la justicia de Dios aplica diferente a tu justicia. La justicia de Dios es otro paquete. El reino de Dios es diferente al reino de este mundo. Y Él aplica su justicia y su soberanía de una forma muy, muy diferente a nuestra forma de ver. A veces pensamos que nosotros somos más merecedores. Pero cuando Dios le contesta a este director, le contesta, ¿sabes? En mí está el bendecirte o no. Si yo bendigo a otro, no tiene por qué importarte a ti. Envidia por lo que tiene el otro, envidia por lo que es el otro, envidia por el ministerio que tiene el otro. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estar en un evento donde conocimos a gente muy importante y gente que nos bendice mucho. Yo estuve apoyando a mi amigo Bani, y Bani me presentó con todos. Estaba Luis Campos, el hermano de Alex, estaba Gustavo Falcón, un predicador increíble, que esperemos que pronto lo puedan conocer, y entre otros ministerios. Imagínate lo que se mueve en una mesa cuando uno dice, oye, fui a Colombia y estaba ministrando en una iglesia increíble, y luego fui a Nueva York la semana pasada, y sabes, yo así. Ivani, oye, fui a Colombia, papá, y no nos atendiste, mano, te pasas, que no sé qué. Y el otro, en serio, Ivani, perdóname, hermano, ¿no? Y de repente llega el otro, oiga, me acaba de hablar Jesús Adrián y yo, oiga, se mueve la envidia. Yo quisiera estar ahí, pero la diferencia es qué tanto perdura en tu corazón. Si la envidia se queda anidada en tu corazón, la murmuración viene al instante. Y entonces empieza a ver todo lo negativo. Ay, se viste bien indecente. Esa playera no es digna de un siervo de Dios. Quería contarles un chiste, pero el tema es serio. Un pastor increíble, que chulada. Un día lo vamos a conocer y me van a decir así. Bueno, él estaba, que por cierto le va a la América. Él estaba y dice que en su iglesia se puso una corbata de colores, ¿no? Ya sabes, ya te imaginarás qué colores. Entonces una hermana, ay, pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, hermana, claro, vamos.
Y avanza, suben a su oficina y le dice, es que su corbata me saca de la presencia de Dios. No lo puedo ni ver. Ah, ok, espéreme. Va, abre el casillero, agarra unas tijeras y ok, tómela. Ya. Y la hermana, ay, qué humilde. Gracias. El pastor dice, no, chiquita, ven. Así como tu corbata o mi corbata te incomodaba y te sacaba de la presencia de Dios, abre tu boca y saca tu lengua, porque también tu lengua me saca de la presencia de Dios. Cuidado con lo que hablas. Así es un murmurador. A veces le queremos cortar la lengua. Bueno, el murmurar nos trae malas consecuencias, muy malas consecuencias. La Biblia es seria. La Biblia, si tú crees que a veces un texto lo puedes arrancar, estás equivocado. La Biblia es vigente para todos los días. La Biblia no es de que hoy te digo que creo que sí y mañana que no. La Biblia siempre es verdadera en su cumplimiento. El murmurador lo que hace es desobedecer a Dios, y ese pecado no va a quedar impune delante de Dios. Lo que hacemos nosotros, aún las palabras que decimos, todo eso está siendo escuchado en el tribunal de Cristo, y va a haber un momento en el que tu vida va a ser expuesta y todas las tonterías que dijiste se van a ser proyectadas. A veces me imagino como una especie de confesionario, y donde van a pasar todas nuestras acciones, y posiblemente muchos de nosotros le hagamos, ¿no? Porque si todo el tiempo nos viéramos lo que hacemos, cuánta vergüenza nos daríamos. Dice Romanos capítulo 1 al 30, Romanos capítulo 1, 30 al 32. Está hablando Pablo, y como contexto histórico te quiero decir que Pablo no conocía esta iglesia cuando le escribe. Es bien importante entenderlo, porque cuando Pablo le está escribiendo a los romanos, no le está escribiendo a sus cuates. No los conocía. Pablo le está escribiendo porque supo que habían creyentes en Roma, y el Espíritu le reveló que en Roma había murmuración. Romanos capítulo 1, 30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sigamos. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas, son dignos, digan conmigo, dignos de muerte. No solo los que hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí vuelve a ser una buena lección de que el que murmura no es solamente el que habla, sino también el que participa de lo que se está hablando. Dice la palabra de Dios a través de una exhortación de Pablo que los que practican estas cosas, y la lista inicia con murmuradores, de lo que acabamos de leer, son personas que son dignos de muerte. ¿Cuáles son las consecuencias de alguien que murmura? Número 1, la primera consecuencia de alguien que murmura es que trae una muerte física y espiritual. ¿Sabías que hay una muerte espiritual? A veces pensamos que solamente es física. Y en Dios está elegir qué muerte te da. De hecho, Dios un día le dice: no te preocupes por el que quita la vida física, preocúpate de aquel que puede mandar tu vida al infierno. Porque ahí no hay de otra, porque aquí ya no hay de que Dios, me arrepiento. Puedes perder tu vida y estar en su presencia, pero cuando Dios le apaga el switch a tu vida espiritual, estás como un zombie en esta tierra, entre vivo pero bien muerto en tu interior. Y nosotros concebimos a Dios en espíritu, y si nuestro espíritu está muerto, nada funciona y nada nos va a resultar en nuestra vida. Toda la generación que salió de Egipto murió, y Dios se airó específicamente por una razón: porque murmuraron en contra de su siervo Moisés.
toda una generación. Ahorita leímos ya Números 11, ahorita vamos a leer otros capítulos, pero en estos periodos, en esos eventos se están muriendo. Gente arriba de los 20 años. Dios decidió exterminarlos porque no estaban listos para vivir como libres. Y alguien que es libre no murmura. Alguien que es libre ama. Alguien que es libre no condena. Alguien que es libre bendice. Vamos a leer rápidamente Números 14, versículo 1 al 4. En la mañana no tuve la oportunidad por cuestión de tiempo, pero me gustaría, ¿a quién le gusta leer la Biblia? Seamos sinceros, ¿quién le gusta leer la Biblia? ¿Quién dice cuando, bueno, sí, fueron como 3, aleluya, aleluya? Aquí sabemos leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia es más descriptiva en ocasiones que cuando uno lo intenta explicar. Yo no soy de los que leemos toda la Biblia y se las muestro y se las expongo. Yo a veces doy por hecho que tú ya leíste. Pero este capítulo es tan importante para nuestra vida espiritual que quisiera que lo leyéramos y que lo leyéramos con entendimiento, porque por mucho que yo te explique y por mucho que yo te hable bien, no lo vas a entender como está explicado aquí. La situación estaba en que Moisés manda a 12 a que se cercioraran de qué tierra es la que ellos iban a tomar. 10 regresan con un informe negativo, un informe que desplomó al pueblo, un informe que le bajó la pila al pueblo. Entonces ellos, ¿qué hacen? Comienzan a murmurar. Vamos a leer. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Cuando la Biblia dice gritó, es gritó. Imagínate a alguien gritando. ¿Has ido al mercado? Que de repente estás así como, ¿quién viene? Un día estaba en las calles del centro y mi esposa me estaba esperando en una tienda y estaba jugando México contra Holanda, el partido reciente que México gana. Bueno, de repente había un buen de gente y estaba la época esto de los policías bueno, las broncas en México que ahorita están, pues es el mismo tiempo, ¿no? Entonces yo ya estoy asustado, ¿no? Yo no quiero ser el 44, ¿va? Entonces, ¿qué crees? De repente yo voy caminando bien tranquilo, ya voy ahí como ya para llegar al lugar y escucho una de gritos, porque había metido gol, no sé si Bel o quién, Chicharito creo que fue el último. Metieron un gol y gritaron tan fuerte que le digo a mi papá, no inventes, me hice casi del baño porque dije, ¿quién viene? No, o sea, mi cara fue de miedo. Porque me van a matar, viene un poli, ¿qué? No, ¿por qué grita? Y el centro es una zona problemática. Ya cuando me voy dando en la esquina, veo los partidos y veo toda la bulla, la gente ahí viéndolo, bueno. Así estaba la cosa, gritaban y daban voces y el pueblo lloró aquella noche, imagínate. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, imagínate, esto es como si se hubieran puesto de acuerdo. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿No te parece esto lo que está viviendo México? El anarquismo que se está levantando. México está prácticamente diciendo, busquemos a alguien mejor que la persona que por decisión del pueblo o no, fue puesta como presidente. ¿Sabes qué hace Dios cuando le tocan a su autoridad? Se enoja. Y cuando Dios se enoja, cuidado. Cuando mi papá se enojaba era cuidado. Un día por ahí se me salió una palabra de bendición. ¿Y le ves las piernas? Así como yo, un poquito más. Me dio una buena, una patada me bastó. No, me fui al suelo, lloré, me postré, le pedí perdón a Dios, clamé y le dije, papá, por favor, perdóname, nunca se te ocurra volverme a dar otra. Así es Dios cuando se enoja. Y dice, entonces Moisés y Aarón, versículo 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, nuestra iglesia con un espíritu diferente, resumiendo lo que es Josué y Caleb.
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud a todos los hijos de Israel, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, los querían apedrear a Moisés y Aarón. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a este pueblo, a los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré entre gente más grande y más fuerte que ellos. Jesús, nuestro Dios, dijo: ¿hasta cuándo este pueblo me va a creer que va en serio? ¿Hasta cuándo me vas a creer que si lo prometí lo voy a cumplir? Estoy harto de este pueblo quejón, que todo el tiempo se está quejando. Y dice el versículo 29 de este mismo capítulo: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Escúchame, no está hablando Moisés, está hablando Dios. ¿La queja contra quién era? Moisés y Aarón. ¿Y por qué Dios se toma personal la ofensa? Son sus representantes, y lo que tú le haces a la autoridad, Dios te lo toma como si se lo hicieras a Él. Dios se enoja cuando alguien atenta contra su autoridad. Para no hacerte el cuento largo, murieron todos aquellos rebeldes de 20 años para arriba. Y Dios confirma lo siguiente, versículo 31: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serán por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que ustedes despreciaron. Cuando tú murmuras, el único que se detiene eres tú. Tus hijos siguen avanzando. Nosotros seguimos avanzando. Si yo murmuro, el único que se detiene soy yo, y Beth sigue avanzando. Tu descendencia seguirá viendo conquistas, pero lamentablemente tú, si murmuras, no podrás ver tu tierra prometida. Dios trajo muerte al pueblo de Israel. Y hay otro hecho en Números capítulo 16. Si quieren no lo leemos, pero léanlo en su casa. Números 16 habla de la rebelión de los hijos de Coré. Sabes, estos hijos también eran hijos de Leví. Yo no sé si tiene una relación de levitas, pero los levitas eran aquellos que estaban encargados de ayudar al sacerdote en todo lo santo. Fíjate la rebelión siempre de dónde empieza: de la gente ungida, de la gente que se cree muy espiritual, de la gente que cree que lo puede hacer mejor que el sacerdote. Moisés era el sacerdote, en este caso Aarón, Moisés gobernaba, pero estos levitas, hijos de Coré, se sintieron un poco mayor que Moisés y Aarón y dijeron: basta ya de ustedes. ¿Quién dijo que ustedes están por encima de nosotros? Entonces Moisés dijo: ok, vamos a hacer una prueba y veremos de qué lado está Dios. Dice en el versículo 28, nos relata que entonces Él dijo: si la tierra se abre y traga a aquellos que están siendo rebeldes y que Dios está con ellos, que así se haga. Dicen que cuando Él terminó de hablar, la tierra se abrió y tragó a los rebeldes que habían estado murmurando en contra de Moisés. Dicen que con sus casas, con todos sus bienes, fueron lanzados al Seol, directamente al infierno. ¿Te puedes dar cuenta? La murmuración trae consigo una muerte física, como lo vimos en el ejemplo primero, pero también una muerte espiritual.
automáticamente fueron lanzados al infierno, destinados a que no obtuvieran salvación, tan solo por murmurar. La segunda consecuencia es que a todo murmurador le vendrá lepra. Números capítulo 12, versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Cusita se refiere a una mujer de raza negra. A María y Aarón no le gustaba que hubiera tomado Moisés una mujer así. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Para no hacerte el cuento largo, llama a Moisés, llama a Aarón y a María a la dirección. Cuando te mandaban a la dirección, ¿qué hacías? Yo me imaginaba a mis papás enfurecidos. Y mamá trabajaba en esa escuela. Entonces yo de volada le avisan. Bueno, mi cara de aflicción no la voy a olvidar. Y así estaban los tres como diciendo: ¿qué hicimos? ¿Sabes qué le dijo Dios? Me encanta, cuidado cuando hables mal de tu siervo. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. A ti, Aarón y María, solo te voy a hablar en visión y por sueños. Pero a mi siervo Moisés le voy a hablar cara a cara y claramente, no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo. Ya le está poniendo una regañada, ya Moisés ya está fuera de ese lugar de reunión. Entonces la ira de Jehová se extendió contra ellos y se fue. ¿Y sabes qué hizo la nube? Trajo lepra a María. ¿Alguien conoce un poco de la enfermedad de la lepra? ¿Alguien tiene un poco el conocimiento de esto? Era una enfermedad tan desagradable que era como escamas. A la vista era asqueroso ver a alguien que tenía lepra. A María le trajo Dios lepra por cuanto murmuró. Yo quiero explicarte un poco de la lepra. La lepra es una enfermedad en los tiempos antiguos. Hoy en día tiene solución, pero la lepra era mutilante, socialmente marginable. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que tenía lepra tenía que ser expulsado del pueblo, con otros enfermos igual que él. Quiere decir que el leproso no podía volver a hacer lo que estaba haciendo. Y yo quiero que por un momento te sientas leproso y te preguntes: ¿estarías dispuesto a no volver a besar a tu esposa o a tu esposo, o al no volver a abrazar a tus hijos a causa de tu lepra? Una persona leprosa no podía volver a tener contacto con sus seres queridos. Era una enfermedad de maldición. Y cuando yo comencé a estudiar un poco de la lepra, porque la lepra aparece en muchos versículos en la Biblia, incluso un rey fue a buscar al profeta para quitarse la lepra. La lepra es una enfermedad crónica y sin duda marca la forma de vida ahora de esta persona que tiene y de su destino. Pero algo que quiero enseñarte es lo siguiente: la lepra no viene como consecuencia de herencia. Es decir, si tu papá tuvo lepra, también tú tienes lepra. No, la lepra funciona diferente. No funciona como una consecuencia de que tu padre o tu madre hayan tenido lepra. La lepra tampoco proviene de una enfermedad del alma. ¿Cuántos saben que si yo estoy enfermo del alma, en ocasiones en el exterior también voy a tener una enfermedad física? Hay gente que ha tenido una enfermedad crónica porque está amargado, porque está debilitado en sus emociones. Tiene ira, tiene rencor, no puede perdonar a alguien. Incluso a muchos se les lleva a pedir perdón a sus seres queridos. La lepra, esta enfermedad es exclusiva porque la lepra tiene una relación directa con el pecado. Si tú pecas, te cae lepra. Si tú pecas, te viene lepra. Esta enfermedad ya tiene solución, pero hoy en día el ser leprosos es sinónimo de alguien que está siendo apartado del plan de Dios. Cuando tú murmuras, puede venir lepra sobre tu vida y puede ser apartado de la visión de Dios para este pueblo. Es muy delicado porque va a ser avergonzado y porque obviamente Dios no pasa por alto esto, y Dios sabe honrar a sus autoridades.
Y la última consecuencia es que la murmuración te retrasa en todos los aspectos. Muchos no entienden por qué no les van bien en las cosas que están emprendiendo. Incluso nuevos negocios se han abierto y hemos escuchado que muchos han abierto nuevos negocios, pero a veces no te va bien porque murmuras, así de fácil. La murmuración retrasa. Israel tardó 40 años en entrar a la tierra prometida. Vamos a concluir. El fracaso de Israel como pueblo, porque fue un fracaso que tantos se perdieran. ¿Tú crees que Dios quería matar por matar? Yo creo que Dios no es un ser malo. Yo creo que Dios no quería traer muerte a todos ellos, pero trajo muerte porque fue necesario. Y el fracaso de Israel vino por la murmuración hacia su líder Moisés. Este principio que te voy a dar, ojalá lo marques en tu Biblia, lo escribas, no sé, que siempre esté grabado en tu mente y en tu corazón, porque es, y lo ha dicho el pastor en otro tiempo, yo lo digo de otra forma. Cuando la voz de tu pastor, de tus pastores, ya no es de edificación, te recomiendo que optes por nuevos pastos. Cuando lo que el pastor habla ya no te edifica y solamente te dan más motivos para tener un sentimiento en contra o hablar mal de él o de ella, yo te digo que la solución es optar por nuevos pastos. El pastor siempre ha sido claro en esto. Si mi voz no te bendice, puedes encontrar otros pastos donde encuentres el alimento que estás buscando. Eso es muy sensible, sí, pero lo tengo que decir porque te estoy previniendo de que ninguna de las consecuencias que he hablado vengan sobre tu vida. Yo no quiero que te vaya mal, por eso te digo, mejor opta por buscar un nuevo pasto. Antes de que caigas en hablar algo mal, recuerda, ¿qué consecuencias? Pues mejor me voy a buscar otro pasto o pido a Dios perdón porque quiero seguir siendo parte del plan de Dios para este tiempo. Dice la Biblia que no hay nada más bajo en la dignidad de un hombre. No hay nada más bajo en la dignidad de un hombre, ni ofrecer sus servicios como prostituta, ni robar. No hay nada más bajo en la dignidad de un hombre que morder la mano del que te da a comer. A Moisés le estaban mordiendo la mano a cada rato. Llega una cuestión de ira en Moisés cuando dice, pues ¿qué, yo los parí? Yo no los elegí, tú me los diste. ¿Por qué es que se quejan contra mí? Yo he intentado hacerlo más y dice la palabra que Moisés fue el hombre más manso en esos tiempos. Y no menso, manso. Y llega un momento en que entonces entendemos que el murmurador piensa que solamente murmura contra el siervo de Dios. Pero no, cuando tú murmuras en contra del siervo de Dios, estás murmurando directamente contra Dios. Dice Éxodo 16:8, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Yo quiero terminar tan solo refiriendo las palabras de Pablo. Hoy tenemos una historia como nación muy diferente a la de los hebreos, pero la Biblia nos sirve, es un manual de vida porque a través de la Biblia nosotros podemos entender qué hacer y qué ya no hacer. Si no le funcionó al pueblo de Israel murmurar, ¿tú qué crees que es la solución hoy en nuestro día? No murmurar. Pablo les dice en 1 Corintios 10, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos, refiriéndose a los israelitas, murmuraron contra Moisés y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El que piense estar firme, mire que no caiga. Todo lo que vieron en el Antiguo Testamento es para que hoy no lo hagas, no lo repitas, no caigas en eso. Si viste que murieron, tú no creas que Dios va a perdonar tus faltas constantes. Dios es un Dios misericordioso, sí, renueva su misericordia cada día, sí, pero Dios también tiene un límite, donde si tú tocas su autoridad, Él tiene que salir como defensor de su autoridad. Piénsalo así, ¿quién tiene un hermano mayor que lo defendía en la escuela?
La autoridad de Dios tiene un hermano mayor que lo va a defender ante cualquiera, llámese otro hermano. ¿Qué hacía tu papá cuando traía justicia a la casa? Se ponía cuentas al que tenía que ponerse a cuentas. Si yo me portaba mal, iba sobre mí, no sobre mi hermana. Cuando tú tocas la autoridad, Dios va a ver por su siervo. No porque tú no lo seas, sino porque Él está en posición de autoridad. Y quiero terminar tan solo diciéndote esto. Cuando Dios es Dios el que pone, y no los hombres, cuando Dios pone a alguien como autoridad, nadie lo puede quitar. Saúl, el rey de Israel, el pueblo ya lo aborrecía, ya lo quería fuera. Es como cuando un equipo va tan mal que pide un nuevo entrenador y la directiva todavía dice, no, vamos a darle confianza. Dios creía que aún Saúl tenía compostura y el pueblo ya pedía a David. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, tráiganos a David. David incluso lo pudo matar, ¿sí o no? Estuvo a punto de cortarle la cabeza, pero él dijo, no, él es mi autoridad. Y si yo ataco la autoridad, cuando yo sea autoridad, no va a funcionar, porque posiblemente alguien le pudo cortar la cabeza a David si David le hubiera hecho eso a Saúl. Cuando Dios pone a alguien, nadie lo quita, pero cuando Dios quita a alguien, que también lo hizo con Saúl una vez que Saúl se adelanta al sacrificio, lo saca, escúchame, Jonatán murió según por amor a David, sí lo creo, pero también porque en el plan de Dios estaba que todo el linaje de Saúl fuera sacado de Israel. Entonces, cuando Dios quita a alguien, aunque tú y tus méritos lo quieran volver a poner, ya no funciona. La soberanía de Dios así es y así aplica. ¿Estamos entendidos? Libres de murmurar. Ten cuidado. Y creo que se ha hablado, pero nunca con este énfasis. Y es un tema serio, pero tómalo como una advertencia de Dios para tu vida. Tómalo para bien. Porque yo sé que si lo has hecho, porque yo también lo he hecho, estás a buen tiempo de evitarte una consecuencia de Dios y seguir avanzando hacia tu tierra prometida. Seamos conquistadores y no gente que detenga a los conquistadores.